Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a lo que es nuestro primer capítulo con la alianza que hemos realizado con las farmacias Cruz Verde, quienes nos entran a apoyar en esta labor de generar más lectores y poderles traer a ustedes contenido con entrevistas sobre los últimos libros publicados, sobre los autores de los que se está hablando o de los autores que creemos desde acá que deben conocer. Queremos agradecerle especialmente a Claudia Sterling, quien hizo esto posible, una gran lectora también. Y bueno, arrancamos una nueva etapa con mucho agradecimiento por aquellos que nos apoyan en esta labor. Farmacias Cruz Verde, más cerca de ti. Arrancamos también con un autor que en esta casa siempre celebramos cuando viene un libro suyo, con quien ya hemos hablado acá y pueden buscar los otros dos capítulos y nos referimos a Rubén Orozco, un gran autor de Medellín, quienes desde acá creemos que es una de las grandes voces y plumas que tiene este país en este momento, quien recientemente publicó en Random Un hombre con un arma, dice la contratapa. Ignacio Cienfuegos es un investigador privado que lleva una existencia solitaria y mira el mundo con desesperanza. Su negocio no anda bien y las cuentas por pagar se acumulan una tras otra, como un recordatorio implacable de su desdicha. Cuando llega a su puerta el caso de la misteriosa muerte de un poeta, Cienfuegos inicia sus pesquisas y para descubrir la verdad tendrá la ayuda de un joven y entusiasta asistente. Como ya nos lo ha demostrado Rubén a lo largo de todas sus otras novelas, aquí pues tiene un manejo de lo que es el género policíaco y detectivesco increíble, con el humor que lo caracteriza y esa buena escritura que uno siempre debe celebrar. Rubén Orozco nació en 1982, es autor de las novelas Los tempestuosos, Infortunios del mono infinito, Preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros, La matrioshka y Absolutamente todo. Fue finalista del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura con esta última. Además, en 2014 fue ganador del primer premio del concurso de cuentos Gabriel Miró por su relato Una nueva habitación. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos a una conversación con un gran autor que desde esta casa saludamos y celebramos. Bienvenidos. Rubén, en primer lugar, bienvenido de nuevo a Paredro. Camilo, de nuevo, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio de literatura, de conversación. Muchas gracias. Rubén, gracias a ti. Yo ya te lo he dicho a ti personalmente y lo he dicho en todos los lugares que puedo. Para mí cada novela tuya es una celebración. Para mí cada novela que se publica tuya merece juegos pirotécnicos. Entonces no podíamos no hacerlo así. Entonces, Rubén, Un hombre con un arma, tu más reciente novela de Penguin Random, pero resulta que antes habíamos leído absolutamente todo, que era tu forma de evocar, no tal cual, pero sí una relación con tu hijo, un viaje muy delirante en el que coges unos registros distintos. Nos vamos más atrás, tenemos la matrioshka, es la mujer rusa y el chocó, y cómo se sueña, y luego vamos más atrás y tenemos la preguntas frecuentes acerca de la peligrosa casa de vampiros y por donde yo te conocí, infortunios del mono infinito, que es lo que me generó mucha risa y mucha admiración. Vuelvo por donde arranqué. Y ahora estamos frente a una novela policíaca. Entonces yo quiero que arranquemos por ahí, Rubén. ¿Cómo manejas tu mente creativa? ¿Cuáles son tus mañas? ¿Cuáles son tus pequeños rituales para poder de repente meterte en unos disfraces y usar unas máscaras que ningún lector tuyo se espera? Bueno, Camilo, está bueno eso tú ahorita mencionaste la palabra celebración. Yo no digo que cada libro nuevo sea una celebración para los otros, pero por lo menos sí es una celebración para mí. Escribir cada novela es una celebración de la vida de alguna manera. Poder llevar a cabo un proyecto como ese y volcar la mente a la creación de personajes, a la creación de estructuras de la trama, a la evocación de imágenes que me parecen graciosas o tiernas. Y como tú, Camilo, que has sido un lector tan juicioso tan interesado por mi obra, que entremos en esa sintonía, porque cuando nos gusta una obra, hacemos eso, ¿no? Entramos en sintonía con la persona que la creó y eso es algo muy bonito. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos esta conversación sobre las tramas y sobre los géneros? Pues, ¿qué te parece, Rubén, si arrancamos pensando en lo siguiente, que es lo que yo quiero llevarle a la audiencia? ¿Cómo funciona tu mente creadora?
Es decir, cada autor tiene una forma de arrancar. Yo suelo decir en las clases que es el y si, y si hubiera pasado esto, y si yo Ajá, viera esto, y si esto, cada uno tiene su forma. Pero normalmente los autores tienen un modus operandi que los lleva por lo general a los mismos rieles del mismo tren, aunque cambien los vagones, porque ajá. hay una dirección. En cambio, tú vas en tren, vas en avión y vas en barco. Pero voy, digamos, a la misma parte también, en el sentido de Exacto. que, sí, en el sentido de que mi intento, mi deseo es rodear, sí, darle vueltas, es un rodeo a decir algo que no tiene nombre, algo que no se puede expresar, esa emoción de vivir, esa sensación de misterio, de que estamos aquí, de que el universo existe, de que hay cosas como el amor o la música o los libros o cualquier, lo más pequeño, ¿no? Entonces, esa celebración, ese éxtasis de la vida es lo que yo quiero, a lo que yo trato de aproximarme. Ahora, me aproximo de distintas maneras, tú lo has dicho, ¿no? En avión, en tren, en barco, y estos son los géneros. Y esa es otra de mis preocupaciones a la hora de crear los géneros, tú sabes, son un pretexto para mí, son una manera de darle inicio a un juego. Y claro, mis antenas están prendidas pues para buscar oportunidades en ese tipo de caminos. Con respecto a esta novela que se publica, A un hombre con un arma, yo te digo, la verdad es que yo no esperaba escribir, o sea, que en ese momento yo fuera a escribir una novela policíaca, pero me encontraba leyendo cositas del género y me topé con este epígrafe que puse en la novela de Raymond Chandler. Y el epígrafe es un consejo que le daba Raymond Chandler a escritores. Y el consejo es el siguiente, el consejo es, si en algún momento tiene duda, si hay un momento de duda en el proceso de escritura, haga que ingrese un hombre con un arma. Y te decía que en el momento de empezar a escribir Un hombre con un arma, el intento policíaco, yo no tenía pensado, no tenía planeado comenzar con este proyecto, pero me encontraba leyendo algunas cosas del género y me topé con esta cita de Raymond Chandler. Y entonces eso me prendió algo en el seso y me empecé a preguntar, ¿qué pasa si yo en una historia termino cada capítulo con un instante de duda que se resuelve con el ingreso de un hombre o una mujer con un arma? Y eso para mí fue el punto de apoyo. Yo a veces juego con ese término del punto de apoyo de Arquímedes, que mi papá sacaba esa frase a veces, no hablando de literatura, pero para otras cosas. Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Y ese punto de apoyo, esa clave del juego, es la que en realidad mueve el mundo literario alrededor del cual me gusta moverme, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construyó la historia de este personaje. La novela también, Un hombre con un arma, es también un homenaje a las novelas de detectives, a las películas del cine negro. Y entonces se construye con muchos tópicos del género, de este tipo de historias, y se fue empezando a construir así la novela, ¿no? También me gusta pensar en este proceso creativo como cómo se van formando los planetas en el cosmos. Tú sabes, ¿no? Que pequeños fragmentos van rodeando algo que los atrae, ¿no? Y se van congregando, van armando una cosa más grande hasta que se crea este pequeño planeta, este planetoide que llamamos una novela, ¿no? Se tarda un poco. En este momento, por ejemplo, qué sé yo, llevo 5 o 6 años tratando de darle forma a algo que quisiera escribir más adelante. Pero en mi caso personal, eso es lo más demorado, ¿no? Ese proceso de pensar, de darle estructura dentro de mi mente. La escritura ocurre de una manera mucho más fácil y fluida cuando ya todo está armado. Claro, es una Ujú, imagen muy bonita, la de los planetas, la de los fragmentos que dan vuelta hasta que esa atracción los une y ya ujú, son inseparables. Eso me parece que sí, es una metáfora muy bonita. Pero Rubén, me pregunto una cosa, normalmente un autor que arranca, un autor que ya empieza a proyectar o imaginar su obra, normalmente uno encuentra cierta preocupación por llegar a su voz narrativa,
como llegar a ese distintivo, sea género, sea estilo, sea forma, ¿verdad? Y eso hace que se tomen decisiones y se descarten algunas otras. En tu caso, creo que tú ya lo dijiste, puedes tomar barco, bus o globo y vas en la misma dirección porque tu curiosidad es la misma, pero no tu preocupación por generar estos ecos, me parece. Yo lo veo muy valioso. ¿De dónde surge esa tranquilidad en que no tengas que aferrarte a una voz, a un tema o a una preocupación? Yo creo que, bueno, alguna vez Italo Calvino decía que en sus constantes cambios se evidenciaba su propia identidad, ¿no? El hecho de que él cambiara constantemente en sus libros era diciente, ¿no? Algo pasa así también en el caso de mis libros. También me gusta, es un reto personal, ¿no? Pienso sobre todo en La Matrioshka, que es el único libro, la única novela en cuya narradora es una mujer, cuya primera voz es la de una mujer. Eh, para mí fue un reto en el sentido, listo, evidentemente yo me salgo de mí mismo para crear la voz de otra persona. Me parece que la conciencia es tan poderosa como para poder permitir ese juego, no es una pretensión creer que podemos ponernos en los pies de otra persona, porque somos humanos y a pesar de las diferencias de género, eh, el dolor es el mismo, las ansias son las mismas, ¿no? Y entonces aquí fue un reto personal de crear una voz creíble, ¿no? Una voz que la gente leyera y dijera, sí, o sea, podría ser una mujer la que escribió esto. En el caso de Ignacio Cienfuegos, el narrador de Un hombre con un arma, también la idea era crear una voz, como te decía, que fuera un homenaje a este tipo de historias en el cine, en la literatura. Y para mí uno de los faros fue siempre el Humphrey Bogart de estas películas. Y en este caso la voz es distinta, la voz es la voz áspera, la voz de alguien pragmático, muy cerrado, que en realidad lo que está haciendo es ponerse un escudo enfrente porque tiene una herida muy grande y hay una vulnerabilidad muy, muy profunda, ¿no? Y en esa voz de alguien que ve el mundo en blanco y negro y que es un callo, en realidad es un callo porque el callo se formó después de muchos roces. Y para mí es importante. Y sin embargo, creo que no siempre, no, por ejemplo, en la voz de Anastasia, en la Matryoshka, no, pero creo que en el narrador de Un hombre con un arma, en el narrador sin nombre de absolutamente todo, en el narrador de Infortunios del Mono Infinito, que también tiene un tono más académico, digamos, sí se nota, hay algo detrás de todos ellos que al final de cuentas es mi estilo, ¿no? Hay algo ahí que los une. Ahorita voy a llegar a Cienfuegos y vamos a hablar mucho de Ignacio ahorita, pero quiero seguir hilando de acá y sobre todo traer el ejemplo que tú nos pones, que es la Matrioshka. La Matrioshka es la novela publicada precisamente en Angosta y esta se publica en el 2019, agosto de 2019 es la primera edición. Pero Sí. ya ahí hay una elección, Rubén, muy particular, porque es una escritora chocuana, Carolina Caracolí, que escribe sobre las estepas rusas del siglo XX. Claro, la Matryoshka, bueno, para mí son dos cosas, la Matryoshka. Para mí, ante todo, es la novela de terror que es narrada por Anastasia, ¿sí? Ese es ante todo el reto literario para mí fue ese. Lo Sí. otro es mi juego literario, ¿sí? Porque, claro, la matrioshka es la muñeca rusa una dentro de otra, y de alguna manera la estructura de la matrioshka es también eso, es una novela dentro de otra. La novela escrita por Carolina Caracolí, dentro de la novela escrita por Rubén Orozco, que comprende esa novela y un epílogo que después explica la escritura ficticia de esa primera novela que leemos, ¿no? Para mí ese juego es, tú sabes, es importante, es curioso, me gusta, para otros, para algunos lectores será irrelevante, pero creo que funciona de las dos maneras, funciona o si se lee solamente la novela narrada por Anastasia en la estepa rusa, o funciona también cuando se consideran las dos partes de esa novela y se ve la otra matrioshka grande escrita por Rubén Orozco, ¿no? Y ahí hay algo, Rubén, que a mí, y lo digo acá y lo repito, que me hace ser un lector tuyo muy feliz, porque es ese criterio literario
yo soy un lector literario, comprendo otras formas de narración, no tiene que ser todo literario, Ujú, pero valoro mucho las novelas que se proponen estructuras literarias porque me gusta codiarme con los personajes en la novela, ¿verdad? Y no solamente con las reflexiones o consternaciones de un narrador. No, hay novelas con múltiples capas. Y esto puede traer conversaciones y discusiones, pero yo creo que eso es lo que le da vida a la literatura. Eso. ujú. Yo por eso agradezco tanto tu obra y lo digo acá y me gusta tanto que tengamos un autor colombiano preocupado por esto y que este sea un interés narrativo. Pero Rubén, te quiero preguntar también algo. ¿Te arrepientes un poco de haber tomado esta decisión por efectos de reto de llegar a más lectores? Y arrepientes en un sentido poéticamente lindo, porque estoy seguro que no, pero ¿te pesa en algún momento decir como, oiga, si no pensara tanto literariamente, de pronto mi obra sería distinta? Pregunta difícil, pero me parece importante porque tú tienes una lección de registro. Es una pregunta importante. Yo te digo algo. Yo, cuando yo escribo un libro que creo, no son libros difíciles, creo. No, no lo son. Los escribo pensando en que quiero que mis amigos y mi familia los disfruten. Y dentro de mis amigos y mi familia no hay necesariamente grandes lectores o lectores que comprendan mucho de este tipo de cosas. Entonces, hablamos de capas en las historias, hablamos de, sí, de niveles de profundidad. Y creo que en las historias que me gusta imaginar hay para todos, hay para todos. Hay la historia más básica que, que va a satisfacer a, a mis lectores cercanos sin experiencia en la literatura y que los va a hacer gozar y que los va a hacer reír y que los va a enternecer y hacer llorar a veces. Y están esas otras capitas de sentido que van a apelar a otras personas, ¿no? Y a personas como tú. Entonces, para mí eso es importante también porque yo también soy un lector literario y yo también agradezco cuando encuentro esas distintas profundidades, esas capas, y me gusta mucho, y creo que es muy importante que un libro no se agote, que un libro, que podamos volver a un libro después de tiempo y encontrar cosas nuevas, que cuando conocemos más del mundo y de la vida, llegamos al libro y descubrimos nuevas aristas que no habíamos visto la primera vez. Entonces, sí, no sé si, no creo que sea un pecado pensar en estas cosas, me parece que lo enriquece de pronto. Totalmente. Sí, entiendo tu pregunta y claro, en general, los lectores de pronto buscan cosas más simples, pero como te digo, la simpleza para mí también es importante. Hay un nivel simple, hay un nivel básico de la historia que me parece también muy importante. Y, y de eso lo podemos extrapolar hasta lo máximo. O sea, dentro de cada libro hay una pregunta básica, que es una pregunta que me parece que nos atañe a todos y a todas. Traemos este capítulo a ustedes gracias a Farmacias Cruz Verde más cerca de ti. Y hay una cosa, Rubén, que yo creo que muestra un poco esa sencillez o es decir, porque es verdad, tus novelas no son, y que la audiencia lo entienda, no estoy hablando, por ejemplo, qué sé yo, de Brújula de Matías Enart, que es una noche de 500 páginas de un personaje que se fumó una pipa de opio y está pensando, y uno dice miércoles, y ahí hay toda una apuesta literaria, pero pucha, uno tiene que ir de un arnés todo el tiempo. No, Claro. no es eso, no es Mm, eso, y que la audiencia lo entiendan muy bien. Son temas muy bien llevados porque hay un doble interés entre la forma y el contenido que siempre en el colegio nos enseñaron que son dos preguntas aparte, pero es solo una. Forma es contenido y eso lo correcto, sí. sabemos. Sí, Pero hay para mí una cosa, Rubén, y espérame, y ahorita volvemos siguiendo del forma, porque tiene que ver con lo anterior. Yo creo que algo que muestra muy bien el camino que tú eliges tomar es el humor, y eso también lo celebro, porque necesitamos más lectores, perdón, necesitamos más autores que escriban desde el humor y que dejemos de contemplar la literatura como una plataforma solemne, que solo se refiere a las cosas serias. Y aquí es imposible no pensar en Infortunios del Mono Infinito, que fue mi llegada a tu humor, pero por el otro lado cosas como de Un hombre con un arma, y es que tenemos un detective, Ignacio Cienfuegos,
quien de repente decidió volverse detective desde que tuvo una enfermedad que solamente le permite ver en blanco y negro. Ujú. Sí, bueno, aquí, bueno, tú mencionas varias cosas. El humor, las cosas importantes, y eso obviamente está ligado. Aquí habría que hablar de jerarquías, ¿no? ¿Qué son en realidad las cosas importantes? Para mucha gente que se llena la boca pues con estas palabras grandilocuentes, será política, será religión, será, bueno, esas grandes cosas por las que nos matamos, ¿no? Pero para mí no, para mí las grandes cosas son otras y creo que la conexión con el infinito, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo y es tal vez lo que, esa fuerza de gravedad volviendo a la imagen del planeta, esa conexión con el infinito en nosotros se representa en las cosas más pequeñas, en las cosas más cotidianas, más básicas, más tiernas, más humanas. Entonces, de alguna manera, eso siempre desemboca en el humor, porque si tú piensas, hombre, es que en realidad somos el universo. Tú, Camilo Hoyos y yo somos representaciones del universo, manifestaciones de este fenómeno que se piensa a sí mismo. Pero al mismo tiempo somos víctimas de cosas del cuerpo, ¿no? De ventosidades, de necesidad de comer, del sexo y las cosas buenas y las cosas graciosas, y todo lo pequeño, todas esas cosas hacen parte de la experiencia de la vida y como te digo, todo eso desemboca en algún momento tanto en el éxtasis poético como en la risa, estalla. Y para mí eso es, yo no sé si lo busco, Camilo, la verdad, no sé si sea algo que yo busque conscientemente, lo del humor, pero sí me parece que cuando sale le doy la bienvenida y me gusta, y también me gusta leer autores que tienen ese sentido del humor y que es un sentido del humor que, como te digo, la carcajada es una carcajada cósmica. No, no es solamente la risa del chisme, no es la risa de la anécdota mundana, no, es la carcajada que nos hermana con el misterio. Eso me parece buenísimo, Rubén, pero quisiera preguntarte un poquito más sobre eso, porque uno siempre se pregunta, bueno, y eso se lo puede preguntar por cualquier decisión y por cualquier gusto de un autor, ¿cierto? Es decir, atañe a todo, pero uno sí se puede preguntar de qué forma un autor decide elegir el humor como una forma de comunicación. Porque hay muchas cosas y por lo general uno pensaría que el autor que decide es porque ya caminó unos pasos, ya leyó unos textos que le mostraron la importancia sobre esto. ¿Hay algún autor que tú puedas traernos y recomendar y que de pronto funcione? Un poquito de guiño para entender ese humor literario tuyo, pero no solo literario, también cotidiano, porque lo vamos a ver ahorita con Orestes Montoya y con muchos personajes que tú creas, pero hay algo que sencillamente nos pone el ojo en perspectiva de lo cómico, de lo gracioso, de lo irónico, de lo intempestivo. Algo siempre nos está buscando. Hay un culpable. Hay varios, hay varios. Digamos que maestros que yo considero pues que fueron fundamentales en el desarrollo de este estilo, de esta voz que reconocemos en los escritores y a la que los escritores pues apuntamos, ¿no? Sin duda han estado ahí Vladimir Nabokov con su voz que es como erudita y también muy cómica. La de James Joyce también, que habla también en el Ulises, por ejemplo, que es otro de esos libros que ese sí es, como tú dices, para andar con arnés, ¿no? Porque es tan complejo y tan profundo, pero también habla de lo básico y recordemos que ahí esa escena polémica que llegó hasta juzgados de Leopold Bloom, el protagonista, defecando, por ejemplo, ¿no? Que era considerado una obscenidad, pero que en realidad es tan inocuo, pues tan, no sé, es tan pequeño para nosotros ahora, en ese momento pues fue una gran controversia, pero ese tipo de cosas mundanas son importantes, somos este pedazo de carne, esta nave eh, con, con esta mente que viaja a velocidades estrambóticas a través del cosmos. Y puedo intuir, porque además porque lo menciona Orestes, y también puedo intuir que de pronto Foster Wallace. Sí, también, también.
Y más cercanos a nosotros, a ver, la obra de García Márquez también tiene mucho humor, la obra de Cortázar tiene mucho humor. No somos extraños a eso y creo que hay grandes ejemplos de literatura con humor y me alegra ser parte de ese cauce. A mí también, y esto que sea una invitación a todos los que están escribiendo y recordar que eso es bueno, que reírse es bueno y que echar chistes es bueno y burlarse de la gente. En los libros también es bueno porque son temas literarios y no dejarnos caer sobre las acusaciones políticas o las teorías de la cancelación, etcétera, en el que el chiste es imposible porque, qué sé yo, porque desacredita, porque deslegitima. No, al contrario. Sí, es que esa es otra cosa, ¿no? Cuando creemos que estamos hablando de lo serio, de lo importante, ¿no? Ahí ya cancelamos la risa, ¿no? Cancelamos la posibilidad del humor y el humor del que yo hablo también es, para llegar a ese humor es necesario dar el paso atrás y poder reírse de uno mismo. Y eso es súper importante, me parece. O sea, dejamos de reírnos de nosotros mismos y el precio de eso es, nada, nuestra mirada se vuelve muy obtusa hacia esos temas que pueden ser importantes. No, yo no le quito importancia, pero en realidad no son los más importantes. Creo que no son los más importantes. Es que creemos que lo importante es aquello de lo que uno no se puede reír. Y creo que Sí. ahí en gran parte está el problema, porque hay muchas cosas importantes de las que uno se debe reír para Absolutamente, entender. absolutamente, sí. Hay religiones en las que es permitida la risa. Hay religiones que se ríen de sí mismas. La nuestra no es una de ellas, ¿no? Eh, y en general, las religiones más predominantes no permiten eso. Y bueno, y mira pues el enredo que todavía ocurre por causa de estos grandes asuntos. Totalmente. Y eso siempre es importante traerlo porque pues no sobra decir por cuál es la molestia que alguien se ría de. No Ujú, solamente por el moralismo, siempre la risa de otro habla más de uno. Y eso es algo que claro. tenemos, y eso es algo que tenemos que entender. Rubén, te decía, nos acabas de contar un poco de dónde surge ese estilo cómico, pero uno no escribe una novela detectivesca de la noche a la mañana. Uno no dice un viernes, oiga, quiero incursionar porque me gustaría escribir sobre esto, y entonces se dedica a leer juiciosamente. No, yo creo que el lector de novela detectivesca casi que nació así. Y es una maña que ha traído mucho y que ha tenido y que hay un reconocimiento, como tú lo haces en tu última novela, Un hombre con un arma, es una radiografía del género policíaco, la cosa más increíble, con evidentes intertextualidades, con referencias, todo lo que quiera de un personaje. ¿Por qué no arrancamos por ahí, Rubén? ¿Cuándo arrancaste tú a leer novela policíaca? ¿Cómo ha sido tu relación con la novela policíaca? ¿Y por qué no nos cuentas un poco qué ves en ese género? La relación comienza más por el cine policíaco y como te mencionaba ahorita, las películas, eh, bueno, como El Gran Sueño, en la que actúa Humphrey Bogart, basada en la novela de Raymond Chandler, en cuyo guión participó William Faulkner a propósito. Ese tipo de estilo cinematográfico siempre me llamó la atención, me gustaba el romanticismo, ¿no? Esa nostalgia, bueno, los autos, ¿no? El tipo fumando y pensando seriamente sobre la vida y ese tono que marca Humphrey Bogart. Hay grandes películas de ese género y de esa época, como Double Indemnity, por ejemplo, que me parece una película grandiosa. Y bueno, y ese cine me llevó a algunas novelas, a novelas de Hamed, por ejemplo. Yo también había sido lector de Agatha Christie y otros autores. Em, y como te decía, al momento de encontrarme yo esa cita de Raymond Chandler que me dio la idea del juego, y de eso podemos hablar después, de cómo el juego también es importante en el proceso creativo. Ya ahí leí durante algunos meses algunas otras novelas grandes del género, mientras pensaba, mientras le daba forma al misterio policíaco, porque entonces, hablando ya de las capas, la primera es, bueno, no, de pronto no la primera, pero sí la más evidente es cuál es la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia a la que se van a enfrentar los lectores? ¿Cuál es la historia que en realidad podría ser llevada al cine también? Podría ser contada de otra manera cinematográfica. Hay dentro de la novela una reflexión que me parece todavía muy bonita sobre la diferencia entre los medios, entre el medio visual y el medio escrito,
que me parece muy valioso, pero el caso es que la novela, Un hombre como un arma, podría ser traspasada al lenguaje visual. Sería otra cosa, evidentemente, sería una historia sin otras capas que tiene la novela, pero podría ser llevada al cine. Entonces, esa historia lineal, mientras le daba vueltas a eso, sí leí algunas cosas, pero cuando comienzo el proceso de escritura, ya no leo más ese tipo de cosas. Ya no leo, no quiero de pronto recibir influencias que no quisiera aceptar. Entonces simplemente dejo de leer cualquier referente y me dedico más bien a darle la voz al protagonista y armar las imágenes. Cierras un poco, digámoslo así, cierras el chorro y ya te quedas con lo que está y ya reconoces el punto en el que ya tienes los materiales suficientes para llegar a aquello que a ti te gustaría que fuera definitivo. Correcto, sí, sí, sí. Bueno, Esa eso es mira que eso es siempre una gran, pues es muy bonito contar eso así, porque muchas veces, y ocurre con muchos creadores, y le ocurre a uno cuando quiere interesarse mucho por algo y es no saber dónde detenerse. es difícil. Te decía que llevo unos 5 o 6 años pensando en un proyecto y te voy a decir, o sea, es mi ambición y por eso lo puedo anunciar. O sea, yo quiero que mi siguiente proyecto sea un proyecto en el género de la ciencia ficción. Ok. Y durante estos años no solamente he leído las obras de ciencia ficción más relevantes, sino que he visto, eh, bueno, he leído literatura científica, ¿no? De cosmología, visto documentales sobre X, Y, Z, y sigo en ese proceso y no sé cuándo se va a detener. Yo creo que se va a detener es precisamente cuando encuentre ese punto de apoyo con el que yo pueda mover el mundo, y no lo tengo todavía. Ok. Simplemente no lo tengo, y le doy vueltas y me acuesto pensando en esas cosas, y cuando estoy en un Uber sin nada más que hacer, me pongo a pensar en esto, y las lecturas también le dan vuelta a esto, y hasta que no encuentre, no se va a detener, pero Bueno, así pues funciona. mira, gracias por contarnos esas obsesiones que siempre acompañan y marcan, digamos, como ese ámbito creador. Cuéntanos un poquito más de un hombre. Hay una dupla genial, ¿no? Que ahí sí podemos incluso referirnos a la estructura clásica de la dupla, ¿cierto? Ajá. De los compañeros, desde un Quijote y Sancho hasta un Sherlock Watson y muchos otros que incluso Orestes Montoya menciona en las primeras páginas. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito? Porque creo que gran medida el dinamismo de la novela recae sobre la forma como se relacionan y llevan la trama Orestes e Ignacio. Dale, es una pregunta importante. Entonces, si quieres, comenzamos con Ignacio, Dale, el claro, claro. narrador de esta dupla, el detective. Como te decía, yo quería jugar con los tópicos y que la novela fuera un homenaje al género y hablábamos de la voz dura, de la voz práctica, de la voz áspera, que esconde una vulnerabilidad. Eh, Ignacio Nacho Cienfuegos fue policía, estuvo en el departamento de homicidios, alcohólico, tal vez llevado al alcoholismo por las circunstancias de su trabajo, por las cosas terribles con las que tenía que enfrentarse día a día. Su adicción al alcohol destruye su matrimonio y su esposa lo deja todavía estando en embarazo y se desaparece. Y eso es uno de los eventos detonantes que lo hace cambiar de vida a Ignacio Cienfuegos. Y el otro es un accidente que precisamente por borracho tiene y bueno, luego de que se cae por unas escaleras queda con una condición neurológica que existe realmente, que se llama acromatopsia. Es la incapacidad de ver el mundo, de ver las cosas con colores. Entonces, nuestro personaje de una novela negra efectivamente ve el mundo a blanco y negro. Porque no tiene de otra, además. Y No, ahí sí, hay no un tiene de otra. guiño, claro, hay un guiño al cine clásico Claro. buenísimo. Entonces, sí, claro, él lo ve como si estuviéramos en una película de esa época, ¿no? Eh, y bueno, entonces, ese personaje fue construido así, con un fracaso previo muy, muy profundo, que es uno de los temas también grandes de la novela, el fracaso, la segunda oportunidad o la oportunidad de redimirse. Y llega este muchacho que no solamente llega a completar la dupla, sino que llega también a poner otra capa de profundidad en la novela porque por otras cosas que podemos mencionar más adelante. Pero el caso es que llega este muchacho, escritor,
interesado en los detectives también. Se conocen en el primer capítulo, se conocen en una tienda de empeño, a donde este muchacho, este Montoya, va a empeñar o a vender un revólver que tiene en su posesión. Este muchacho es todo lo contrario, pues más o menos tiene la edad del hijo perdido de Ignacio Cienfuegos, ¿no? Dentro de la novela tendremos que mirar si efectivamente se trata del hijo perdido o no. Es una de las preguntas que nos hacemos como lectores. Eh, y obviamente Ignacio Cienfuegos lo ve como tal, o sea, como una posibilidad, o por lo menos lo hace recordar o evocar esa imagen del hijo perdido. Y, y creo que la paternidad, aunque no era mi experiencia en ese momento, yo no era papá en ese momento, pero la paternidad también es otro de los ejes temáticos de la novela, ¿no? Es un montón de relaciones de padres e hijos fallidas, exitosas, que avanzan la historia. Y en este caso, volvamos a lo de la dupla. Claro, otro de los homenajes al género es eso, ¿no? Eh, mencionabas a Sherlock y a Watson. Está también Poirot, tiene su compañero en Hastings, aunque no se menciona mucho. Está Batman y Robin, ¿no? Esa dupla de detectives y sus compañeros es un clásico. No es ubicua, pues no ocurre siempre, pero sí lo suficiente como para decir esto es parte del género policíaco. Y entonces nada, está este muchacho, Orestes Montoya, que de alguna manera es como el que va tomando nota de los detalles del caso y el que al final hace posible la creación de una novela como Un hombre con un arma de alguna manera. Y también es una especie de, eh, te digo algo, Orestes Montoya no es la primera vez que aparece en uno de mis libros. Ah, Orestes ok, Montoya. mira. De pronto por eso se me hacía conocido. ¿De dónde viene? Orestes Montoya, o bueno, o ese nombre, digamos, eh, pero sí, Orestes Montoya aparece en Preguntas Frecuentes. Ah, ok. Y es una manera, no diría que es un alter ego mío, pero sí es una manera de meter ahí a un escritor que posibilita el juego metaliterario que a mí me interesa a veces jugar, ¿no? Entonces, en este Claro que caso, sí. para el caso de Un hombre con un arma, ah, bueno, el lector luego verá que todo el proceso, el proceso o el misterio que se adelanta o que se resuelve, todos esos detalles, todas esas descripciones, todo eso es posible también porque Orestes Montoya estuvo ahí documentando, ¿no? Claro. De alguna Y van manera. a ver, y van a ver la llegada del personaje, por supuesto. Hay algo que también quiero que mencionemos, aunque nos quedan unos minutos, Rubén, y es que, claro, hasta el momento vamos entonces en formato policíaco, ya nos dices, hay guiños a la estructura clásica, hay intertextualidades, pero luego cuando llega el caso es donde entramos en un territorio muy Orozco, ¿cierto? Muy de tu perspectiva ya, porque hay que investigar si el poeta Víctor Cantor sí se suicidó o no, y esto supone primero su esposa, o pues viuda, que es una crítica literaria, o la fotografía, con muchos personajes también del medio, y de repente estamos buscando el origen de un poeta con fotos que aparecen y demás. Eh, Cuéntanos un poquitico de esa decisión y cómo de pronto traer estos personajes te permite visitar el género de una perspectiva pues que te funciona para la novela. Eso está interesante. La verdad es que no sé, creo que la decisión de traer el personaje de Víctor Cantor, tal vez fue una manera, no sé si consciente o no, de poder involucrar la poesía en una novela policíaca, ¿no? Tú sabes, para mí la poesía es importante, no solamente pues los poemas, sino la poesía como ese intento de decir lo inefable. Y esto va a ser una cosa bien importante en la novela. Y entonces, nada, la víctima de la novela sí es un poeta lo más ficticio. En estos días conversaba con Gilmer Mesa en la Fiesta del Libro en Medellín, y él decía, lo más ficticio de tu novela es que el poeta es un poeta exitoso, es un poeta que vive de su obra. Em,
pero el caso es que sí, se menciona, se crea este personaje a profundidad, inclusive se citan algunos de sus poemas que ayudan a mover un poco la historia también. Para mí es importante el asunto poético, la experiencia poética, y creo que era una manera práctica de involucrarlo, ¿no? Y también queda otro contraste con esta elección de involucrar la poesía, algo que yo no, bueno, no me esperaba porque no había visto, pero es un conocimiento y lo que parece ser una fascinación por las armas, Rubén. Ahí, como te decía, Orestes Montoya puede a veces funcionar como mi alter ego. Él desde de entrada dice, no, yo no sé nada de armas. Él confunde un revólver con una pistola. Pasa al eh, inicio. sí, y la verdad es que yo desconozco todo el mundo de las armas. Yo jamás he disparado un arma de fuego, jamás he sostenido una en mis manos, aparte pues de cositas como de paintball y cosas así, pero claro, ahí entra la labor de investigación del escritor. Entonces, claro, para cada arma elegida, eh, una investigación profunda también, porque tú sabes que cada arma está vinculada a un momento del cine. Entonces, verificar efectivamente que la referencia fuera correcta, que esta arma, por ejemplo, el arma con la que comienza la novela, que es la Colt Detective Special, que nuestro detective tiene que empeñar para pagar algunas de sus deudas, es el revólver que tiene Humphrey Bogart en El Gran Sueño, ¿no? Y así se fue armando pues este asunto de, claro, a mí me gustan los detalles, me gusta poder hablar entonces de cuál es el calibre, cuál es el origen de la fabricación, en fin, los detalles más pequeños de las armas, y eso enriquece un poquito el texto, me parece a mí, le da, volvemos a hablar de las profundidades, ¿no? En esa profundidad de descripciones, eso es importante. No solamente Sí, decir el revólver tal, ¿no? Es decir, cómo es, de dónde salió, a qué huele, ¿no? ¿Cuál es la relación personal con este objeto? Eso es importante. y yo creo que además es fundamental dentro de estos juegos distintos de atracciones, de cosas que en principio pueden sonar dispares, porque pues es ese conocimiento de las armas frente al otro que es los dos escritores y el poeta, es decir, es llenar un poquito el mundo narrativo de distintas aristas. Sí, sí, sí. Rubén, se nos acaba el tiempo, pero hay una cosita que quiero leer. Tu novela arranca con un preludio, cosa que, si no me equivoco, no había ocurrido antes en ninguna otra novela. Y quiero leer un parrafito para que lo charlemos ya para cerrar. Mi vida como escritor no ha sido otra cosa que buscar maneras distintas de aproximarme a ese éxtasis y compartirlas, para hacerte creer que hablo de cosas diferentes y porque me apasionan el juego y el reto, he querido disfrazar a mis criaturas con géneros diversos y formas alternativas. Un manual terapéutico, una novelita de terror, un libro sobre la casa de vampiros, una bitácora de viajes. Cambios de perspectiva que anhelan nuevos atisbos, rotaciones en el tubito del caleidoscopio que configuran estos astros efímeros, vanos intentos de decir algo que no tiene nombre y que eventualmente, como tú, como yo, como todo, se desintegrarán en el silencio. Quise poner ese preludio, Camilo, porque creo que ahora con la publicación de esta novela, tal vez antes otros lectores se hubieran dado cuenta y tú has sido uno de ellos, Camilo, pero creo que con la publicación de este libro policíaco ya está claro, ¿no? Que parte de mi juego es esa travesía por los géneros literarios. Parte, digo parte porque como lo menciona en el preludio, son pretextos, son disfraces para abordar lo realmente importante, que es lo que hemos hablado durante esta charla, es ese éxtasis de vivir, eso de lo que no se puede hablar, eso que experimentamos en el amor, en la cúspide del arte, o lo menciona en el preludio también en la experiencia psicodélica, y, y compartir ese éxtasis. Entonces, me pareció que era ya lícito decirlo para que, para que también los lectores que se enfrentan a un hombre con un arma y lo disfruten, sepan, ¿no? Que hay otras opciones allí, otros juegos distintos. Así es, Rubén, y eso es lo que no nos vamos a cansar de decir desde acá, desde Paredro, y es que
hay que leer más tu obra, hay más lectores que estoy seguro que van a quedar felices. Y para la audiencia que no haya leído aún a Rubén, pues yo creo que podríamos, tomando la palabra de tu preludio, también Rubén, decir que siempre no es tarde para arrancar a leer toda tu obra desde acá, porque creo que aquí ya hay muchos guiños y el lector va a entender muchos caminos que puede tomar sin en momento alguno olvidarse de lo que tú dices, de lo importante. Rubén, muchísimas gracias como siempre. Camilo, gracias a ti, un gran abrazo y me encanta conversar contigo sobre estas cosas porque vas a lo profundo y a lo esencial. Entonces, de verdad, te quedo muy agradecido y te mando un gran abrazo. No, Rubén, muchas gracias. Otro para ti. Gracias por las palabras acá, que lo que queremos es compartir, promover y sobre todo dar pistas para que la gente llegue a libros que creemos que deben llegar. Para la audiencia, hemos estado hablando con Rubén Orozco, amigo de la casa, y la casa es muy fan de Rubén. Ya lo habrán visto durante este capítulo con su última novela, Un hombre con un arma, publicada por Random, que es nuestra recomendación para que lean, para que regalen, para lo que quieran, pero ténganla y vayan a visitarla. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.